Nos complace saludar en esta mañana a Miguel Jaramillo Luján, periodista, analista político. Qué bueno, Miguel, tenerlo por acá. Buenos días. Hola, con los buenos días para ti, para Andrea, para el señor Benjumea y para todos los televidentes. Un placer estar por acá. Placer nuestro. nuestro. Miguel, muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerlo en esta mesa y estamos ya 49 horas más o menos para que se abran las urnas. ¿Cómo ve usted todo ese panorama general, ese reto de disminuir el abstencionismo en Colombia? ¿Cree usted que se va a dar? ¿Vamos a salir masivamente a votar? Pues si hablo como ciudadano, desearía que se redujera el abstencionismo. Pero pues como estratega político tengo que ser muy realista y pues digamos que a los ciudadanos no les puede mentir, ni hablar pues digamos con cuentos y con carreta. Creo que tenemos un potencial electoral de 38 millones de votantes, de los cuales yo calculo que más o menos tendremos 19 millones 850 mil votos. Creo que tendremos votos válidos entre votos blancos y votos por candidatos, 17 millones, 16.900 aproximadamente. Es una cifra alentadora. Yo esperaría que pasáramos del 50%, del 48% que tuvimos en 2018, pasamos del 50%. No nos podemos decir mentiras, la votación por las coaliciones hoy no es un tema tan llamativo en Colombia. Una cosa es mirar desde Medellín, desde Bogotá esto, pero pues digamos que cuando uno va a las diferentes regiones, a la Amazonía, a los llanos, a la costa, percibe un poco, uno ve, digamos que hay varias realidades. Primero, el voto de máquina sigue siendo prevalente, ¿cierto? En un 68% la gente va a votar por máquina este domingo y eso algunas campañas presidenciales no lo han entendido. De otro lado, yo creo que la abstención va a ser alta, hay una apatía enorme frente a la política y los políticos, ¿cierto? En general, de la gente muy creciente por diversos temas pues, que sería largo analizar. Y tercero, yo creo que de una u otra manera el Congreso se va a renovar, pero no va a tener mayorías. Eso no es viable en este momento porque no hay ningún partido que hoy tenga prevalencia. Hay una coalición que puede ser una sorpresa, pero no hay un partido que tenga hoy una prevalencia política en términos, digamos, de lo congresional. Miguel, usted menciona ese tema, es interesante lo que está pasando ahora. En las ciudades las consultas van a llamar la atención y van a disminuir de pronto un poquito las ganas de votar por un Congreso que está desprestigiado. Y la gente dice, no, yo no voto por Congreso, yo quiero votar consulta. Pero en los campos está difícil si el tema se voltea a lo que se llama la máquina, la maquinaria, la estructura. Los que están en ese complejo maquinaria que es concejal, diputado, senador. ¿Eso va a funcionar en los pueblos? Eso va a funcionar en la periferia, pero también en las ciudades, porque tenemos en los municipios rurales una dinámica rural-urbana, pero también en lo urbano también tenemos una dinámica rural. Entonces yo creo que sí va a prevalecer mucho y creo que también hay que desestigmatizar mucho ese término de máquina, tan visto a veces maquiavélicamente, tan corrupto. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de estructura. Creo que la máquina está mal cuando se compra el voto, la máquina está mal cuando se constriñe el elector, cuando se presiona a un contratista, cuando se le obliga a que lleve la familia a una reunión. Esas cosas son sucias y además se devuelven. Yo tengo una gran esperanza este domingo de que muchas de esas máquinas malintencionadas van a ser castigadas en las urnas. No las buenas máquinas, las máquinas de trabajo en equipo que motivan, que impulsan, que invitan libremente a votar. Entonces, a mí me parece que esa es una realidad, pero siempre he visto lo regional de una manera muy clara y yo les tengo que decir lo siguiente, y lo he trabajado acá y en Ecuador, y es que a veces subestimamos al votante rural. Pensamos que el votante rural es inocente, que no sabe, que está desinformado, pero hay que decir que en América Latina en general, desde el campesino más humilde hasta el doctor de Harvard sabe identificar un mal político, sabe identificar cuando le dicen mentiras, sabe cuando a alguien no le cumple las promesas. Entonces a veces se subestima mucho ese voto, se piensa que solo es máquina, que hay una gran necesidad por los temas de miseria, pobreza, pero digamos que hay, a veces uno se lleva muchas sorpresas en lo rural. Miguel, y precisamente hablando de ese voto rural que va a ser el determinante en las curules de paz, esto es una novedad para esta jornada que genera mucha expectativa, pero a la vez mucho temor por el desconocimiento, por las denuncias que han hecho los mismos candidatos. ¿Usted cómo cree que va a resultar esta innovación? Y además, Andrea, por lo confuso que es el tema, porque nos vamos a enfrentar en estas zonas de paz a que la gente llega el domingo y tiene 8 tarjetones para elegir. Recibes Cámara y Senado, solo recibes certificados si votas Cámara y Senado, no si votas coalición. Y luego ya el de la Cámara son 3 opciones de tarjetón. A mí me parece complejo el tema, me parece que ese sistema o ese cambio todavía es inmaduro para Colombia y pues al uno ver los candidatos en las regiones, en los municipios PEDET, en los municipios afectados por el conflicto armado,
se da cuenta de que hay todavía una masiva presencia de los partidos políticos. Los partidos políticos siguen utilizando como parangón ciertas figuras no tan relacionadas con las víctimas para seguir prevaleciendo y teniendo mayorías para la elección tradicional al Senado, a Cámara, incluso para la presidencial. Lo he visto en Bolívar, lo he visto en Córdoba, lo he visto en el Bajo Cauca, lo he visto en Nariño. Entonces, digamos que es todavía una figura para mí inmadura. Miguel, usted decía ahorita, no van a predominar las mayorías en el Congreso para estas elecciones, pues esperaremos obviamente los resultados, pero según eso, para usted, ¿cómo va a quedar esa conformación? ¿Cómo van a dominar algunos de los partidos, movimientos alternativos, movimientos de derecha, izquierda? ¿Cómo va a estar? Y además ahí, Paula, permítame, le agrego otra cosa, y es que el pacto histórico está Lista cerrada. diciendo que va a tener mayoría. Por supuesto, pero hay que explicarle a los ciudadanos que el pacto histórico es una coalición, Claro. es una suma de partidos. En 2018 un partido fue la mayoría, se llama el Centro Democrático. Esto es una coalición. Con debo varios decirlo, partidos y movimientos. una conformación de partidos, Claro. pero partidos además fragmentados, con unos roces. Yo creo que cierto codazo que vimos aquí en una plaza muy cerca de Alpujarra muy cierto. solamente es una muestrica chiquita de lo que uno ve en Bogotá entre los sectores del verde que participan, entre algunos sectores, digamos, de la misma Colombia Humana y demás. Entonces, va a haber una votación alta por el pacto histórico indudablemente, apalancado sobre todo en Occidente, centro del país y algo de la costa. Yo creería que ellos van a llegar aproximadamente con unos 16 senadores. La cifra del Senado siempre 16. se convierte en un referente para Sí, analizar claro. también un poco el tema Cámara. O sea, pacto 16 senadores. Para mí 16 senadores. Y Centro Democrático me pierde. parece que queda Pierde un en senador. 14, claro, pasa de 19 a 14 senadores. Sí. Para mí los partidos liberal y conservador quedan en 13 curules en el Senado. ¿Y los cambio, dos. y cambio radical cómo le Queda va? en 12. Yo En creo que 12, es- baja porque tenía 20. Tenía 19, 19, sí, exactamente. correcto. Cambio radical y el Partido de la U, me parece a mí que van a ser los grandes derrotados del domingo. Además porque no estamos teniendo grandes electores. Revisemos, no está David Barguil en el Partido Conservador y buena parte de los conservadores que tienen gran maquinaria. Y ojo con David Barguil para este domingo Sí, porque sí, está sí. creciendo impresionante. Sobre todo Costa, Orinoquía, sur del país lo he visto y lo he hablado pues digamos directamente con gente. Porque en estas épocas hay mucha gente que le echa a uno cuento. Pues como, ay, es que este se creció mucho, pero no hay que creer mucho en eso, sino hablar, digamos, con el común, el taxista, el vendedor ambulante, el campesino, la gente del común, cómo lo está viendo. Y uno ahí percibe además que hay otros instrumentos que le permiten a uno ver ese tipo de cosas en lo digital y en lo físico. Claro. El Mira Colombia, la U creo que queda con 8. La coalición Centro Esperanza llega con 9. Centro llega a 9. Centro Esperanza sí. 9. El Mira llega con Mira, que ahora es Colombia Justa Libre es Sí. Mira, pero con la división que hay entre John Milton, Ricardo Arias, Y la señora. Colombia Justa, Ajá. más el tema Mira, de pronto llegarán a 5 curules. El nuevo liberalismo creo que llega con 4, lo cual para ellos es un gran El logro. éxito, ese es un Sí. gran ganador con 5 senadores. Y las 5 de los comunes que yo no creo que, pues, que varíen, teniendo este compromiso que es parte del pacto del Acuerdo de La Habana, ¿no? Creo que de una u otra manera esa será la repartición. Creo que por las coaliciones de esos 19 millones de votos vamos a tener 11.3 millones por las coaliciones. Sí. Donde desde mi punto de vista, repito, yo aquí no tengo ni bola de cristal, sino que esto hace parte Ah, pero usted sabe de cositas, usted temas sabe digitales cositas, que sí. aplicamos, de encuestas que hacemos en el país, no las comerciales que hay de todo el mundo, sino las que aplicamos para nuestros candidatos. Vemos que el pacto puede tener más o menos el 36% de esa votación, Sí. ¿cierto? Sí. El 36% de esa votación en esta coalición que es pelea de toche con guayaba madura, pues si no Sí, nos digamos sí, mentiras, es un diseño estratégico para que gane Petro, pues no podemos decir mentiras. Y el equipo Colombia tendría un 35%, ¿cierto? Sí. Esa votación del equipo Colombia muy apalancada, sobre todo por dos fuerzas políticas que son muy distintas, Fico el y- Centro Democrático y el Uribismo Y el Uribe. que tratan pues como de mover, que es lo mismo, pero es un tema de fuerzas muy distintas. Ahí yo creo que Federico Gutiérrez podría tener una participación muy importante, igual que David Barguil. Y la coalición Centro Esperanza yo creería que obtendría un 19% de esos 11.3 millones de votos. Ya pues miraremos el lunes a ver cuánto nos pelamos. Claro. Pero, Andrea. pero, Pero sí, muy buena esa interesante. distribución. O sea que Claro. ahí va a Quedó grabado verificar. todo. Eso Sí, está grabado y quedó el muy lunes acá. comprometido porque dato por dato, Sí, Andrea. y el lunes va a venir usted porque se compromete con otro el lunes. Aquí le anoté Ahí estoy y se listo. la voy a sacar. Ah, me la saca ¿Viene el y lunes? miramos, a ver, revisamos. Listo, casado. Bueno, Revisamos a ver qué pasa. Sigamos con la bolita. Hablemos de lo que viene de estas consultas interpartidistas. ¿Usted se arriesga a dar algún ganador en estas
En las Porque tres. en las que vienen, o sea, ¿quién ganaría, por ejemplo, de equipo Colombia? Hablemos de la más fácil, empecemos por la más fácil como el Ok. colegio. Pues No, definitivamente es que la Gustavo de Petro, Petro barre. el Ah, sí. 80%, 85%. Ahí no hay que ser analista, Miguel, como usted. Gratas sorpresas allí, porque yo siempre le digo a la gente, hay gente que gana perdiendo y hay gente que pierde ganando, Ganando, sí, ¿cierto? señor. Entonces, Francia Márquez va a ser una ganadora perdiendo, ¿cierto? Sí, claro. En esa Sí. coalición, Sí. para destacarla. En la coalición Equipo Colombia, yo veo, como les decía, fuerte en algunas regiones del país la máquina conservadora y cierta máquina Barguil uribista con moliendo, David sí, Barguil. sí. Está pedaleando y Barguil. recuperando terreno. Tenemos un gran hecho político que está sacudiendo la centro derecha a esta hora, que es el tema de Germán Vargas Lleras, Sí. que tiene tres ¿Quién opciones. se escribe? ¿Se inscribe Claro. él? ¿Se inscribe alguien para reemplazarlo antes del 18 en la presidencia? ¿O no se inscribe y apalanca su lista al Congreso? ¿O adhiere a uno de los candidatos de centro derecha la semana que viene? En fin, Pero el domingo no. el domingo no creo. Bueno, de aquí pero allá- entonces, no se me haga loco. De esa, ¿quién cree usted entre Barguil, Fico y Char? Yo creo que hoy el tema Char está descartado. Para mí está descartado en ese tema electoral. Creo que Federico Gutiérrez tiene la mayor opción Listo, de se la voy a poderse anotar quedar aquí. allí. Y no es un tema pues de yo ser de Medellín, de Antioquia, sino que uno lo percibe en el país. Además que el impulso que le viene dando el la Centro fuerza Democrático, electoral por del favor. Centro Democrático y Claro. la del uribismo, ¿cierto? Principalmente. Está apalancando fuerte allí. Y Centro Esperanza. Centro Esperanza. En el caso de la Centro Esperanza, yo creo que otro que está, digamos, recorriendo y desatrasando los pasos se llama Alejandro Gaviria. Sí. Probablemente el exministro Ha avanzado, y el sí. rector ha avanzado, ha recuperado terreno, pero creo No que le va a la alcanzar. recordación, el efecto tijera entre aprobación, desaprobación, con un cierto desgaste, pero una notoriedad importante, van a hacer que el exgobernador y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, sea el elegido por un margen muy reducido. Yo estoy hablando aquí del 19% de la votación. Lo que pasa es que yo creo que allí, si hay divisiones en el pacto histórico, la mata de las divisiones Claro, están sí. en la Centro Esperanza. Total, sí, señor. Y vamos a ver la historia tradicional de uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia a partir del lunes, donde ya vamos a ver ganadores, pero donde van a empezar a aflorar las heridas Claro. de esa contienda y ese desgaste. Claro. Recordemos la de Iván Duque, Claro. porque para nadie es un secreto que en la de Iván Duque Alejandro Ordóñez fue metido allí para dividir al conservatismo, en fin, bueno, hay una estrategia para poder que Iván Duque fuera el elegido y ahora también hay unas estrategias que se despliegan que muchas veces la gente no ve, pero que están ahí presentes. Pero será lo que está Y- pasando ahora que de pronto con ese Fico ganador de esa consulta de Equipo Colombia de una vez se vaya y empiecen a anular esa candidatura de Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga y mute o cambie ya directamente para una primaria Centro Democrático con Federico y dejen solo al doctor Zuluaga. Pues yo siento que hoy la candidatura de Oscar Iván Zuluaga es un cascarón sin huevo, lamentablemente. El exministro es un hombre destacado, yo creo que es un estadista, creo que es una persona que tiene todas las calidades para ser presidente de este país, pero lamentablemente creo que la estrategia de no haber jugado en el equipo Colombia le está pasando factura. Más que a Rodolfo Hernández, que tiene una estrategia mucho más digital, Sí. y que ha logrado una presencia, el cambio de cabello, esto, lo del bichada, lo otro, Sí. para bien, para mal. Todos pensamos que el bichadazo iba a ser el coscorrón de Rodolfo Hernández, al pero no contrario, pasó. lo volteó. Sí. Entonces, yo creo que de una u otra manera, no haber participado de esa consulta dentro del equipo Colombia lo afectó muchísimo y lo siento cada vez más solo por las fuerzas de su propio partido y por las fuerzas del uribismo. Súmele además la elección de la vicepresidenta. Yo creo que en la elección de la vicepresidenta se equivocaron porque jugaron la estrategia de buscar pluralidad con una persona no uribista, no del Centro Democrático, pero la salida de la señora diciendo que no quería tener nada que ver con el Centro Democrático, Grave. sí me parece Sí. contraria no solo a Desacertado. lo reputacional, sino a lo jurídico, ¿cierto? Porque cuando se inscribe, entonces, ¿por quién se va a inscribir? Claro. Miguel, yo quiero que usted me haga un análisis, porque es que inquieta mucho que al parecer obtener una mayoría y llevar el liderazgo en las encuestas dependiera de que exista un caudillo. En este caso vemos que la única figura que está segura, la única figura que está por encima de todas las demás es la de Gustavo Petro. Pero vemos como el uribismo se ha desdibujado sin la presencia de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe cohesionaba todas esas fuerzas de derecha, de centro derecha. Y en el centro pues hay una rivalidad grande precisamente porque no hay un caudillo, digámoslo, no hay una figura que sobresalga frente a las demás. Es necesario todavía en nuestro sistema, en nuestra cultura política, la presencia de caudillos. Andrea, cada vez es más necesaria para la gente, porque en este momento yo creo
tengo la teoría de que no existe una polarización en Colombia, existe es una atomización bajo ciertos liderazgos personalizados. Entonces no existe corrientes ideológicas que la gente esté siguiendo. Digamos que las personas más adultas tienen una tradición a seguir más tendencias liberales, conservadoras, con un poquito más de notoriedad en zonas más rurales que urbanas. Pero la gente hoy sigue mucho más a figuras concretas, a personas concretas. La profunda desconfianza en el sistema político, en los partidos, en las estructuras, ha hecho que la gente migre, no solamente en Colombia, sino que uno lo ve en México, en Perú, lo ve en Europa, lo ve en Estados Unidos, más a figuras personalizadas. La gran ruptura que tiene hoy el partido republicano por cuenta de Donald Trump, claro, es la mejor muestra de la personalización de un ejercicio político en la principal nación y en un sistema político tan fuerte como el norteamericano. Y en general en América Latina lo que uno está viendo más es esto. Ahora, ¿qué teníamos en 2018? Teníamos líderes como Antanas Mockus, 500.000 votos a lo sumo, Álvaro Uribe, que como usted misma lo ha planteado, hoy no aparece allí como cabeza de lista, aparece Miguel Uribe, pero no nos digamos mentiras, es el apellido. Claro. Sí, claro. Más, No. pero el resto, pues digamos como que Además reemplazar que tiene esto. resistencia frente al propio uribismo, en el Claro, propio uribismo. en el propio Al uribismo interior. genera resistencias. No está David Barguil, que fue a la presidencia desde los conservadores, no está Jorge Enrique Robledo, que Gran es una figura elector también. gran Claro. elector también del polo democrático que está en la No está coalición. Mockus. No está Mockus, que lo decíamos al principio. Entonces, yo creo que ahí hay una cantidad, bueno, sin descartar al señor Roy Barreras, del Sí, partido de la señor. U, Armando Benedetti. Entonces, son un montón de votos desde el Congreso que no tienen hoy caudillos que estén jalando las listas, y eso es bien importante Miguel. tenerlo presente. Miguel, frente a ese panorama, ¿usted cree que van a existir, bueno, siempre las hay, esas sorpresas dentro del Congreso de la República de quienes pueden llegar que no nos esperábamos? ¿Usted lo ve así? ¿Pueden haber esas sorpresas? ¿Quiénes serían las sorpresas en Cámara o Senado que diga Sorpresas- usted, qué palazo, qué palo, ese Sorpresas man no que lo- lleguen no- y sí, sorpresas que salgan. No lo porque también tenía, pasa. pero lo calculé. Pues a mí me pareció una sorpresa que Caterina Ibargüen, sin hacer campaña, llegue al Senado, porque realmente no la veo en ninguna parte del país. Hay gente que dice, es que no se le ve en Antioquia, no, es que dígame dónde se le ve, pues porque yo No. no la veo haciendo Va a campaña. saltar entonces. Ella se Senado. lanzó. Pero y tiene ya. tiene un partido, Claro. tiene a Dilian Y Francisca un renombre. Toro, el voto del Valle, tiene una máquina, está encabezando la lista. Yo creo que será una sorpresa, digamos, y va a llegar allí. Creo que el nuevo liberalismo con 4 curules al Senado va a ser una Esa va a grata ser. sorpresa. Sí, es un claro. tiempo corto, Sí, sí. se la han jugado, vienen haciendo una campaña Mabel bonita, Lara. interesante, ¿cierto? Las rivalidades y todo han jugado a favor. Lo de Juan Manuel Galán no, definitivamente pica en las encuestas por el reconocimiento del apellido y fuerte, pero no no es un alcanza. hombre que le alcance para poder llegar ahí. Hablemos de Cámara de Antioquia. Ese tema que es tan Claro. espectacular, son 17 cámaras en Antioquia. Usted en el análisis inicial dice que el Centro Democrático va a perder unas, pero ¿quiénes van a llegar? Esa es la pregunta más delicada, porque es que aquí me puedo hacer muchos enemigos diciendo quiénes van a llegar. Entonces, volteémosla. ¿Quiénes no van a llegar? No, mentiras. O sea, del Centro Democrático yo creo que vamos a tener 1, 2, 3, 4 cámaras. Del Partido Liberal yo creo que habrá 2 cámaras. en Liberal, 2 Antioquia. cámaras, sí. Del Conservador yo creo que llegan 3 cámaras, ¿cierto? Los 3 grandes varones con sus respectivos representantes a la Cámara. Creo que dos de esos senadores tienen en riesgo su curul, Sí. en conservatismo en Antioquia. En el Centro Esperanza yo creería que llegarían 2. Uno de ellos hermano de un gran elector del Partido de la U que hoy no está, que Sí. está en el galanismo, ¿cierto? Y el otro, una figura de un concejal de Medellín. En el Pacto Histórico yo creo que llegan 2. Fijo uno, pero muy posiblemente también un exconcejal de Medellín. En el Partido Verde llega uno, un exalcalde de un municipio del Oriente. ¿En cuál, perdón? En el El Partido Verde. Que se Ah, llama, listo. de nombre de Elkin más o menos, pero bueno, sigamos, muy bien. Cambio Radical Mira y Colombia Justa Libres, yo creo que llegan con una cámara que es ¿Pero más de quién Cambio llega, Radical. Parodi o qué? de Cambio Radical. Bueno, dejémoslo así. No lo meta en Interesante, yo creo que es problemas, eso, es Juan. eso. Se Sí. cambia Sí. un poquito también nuevamente claro. el tema centro democrático. Es que el centro tenía se cuántas mantiene cámaras. conservador liberal. ¿Cuántas cámaras tenía? Tenía 7. 7. Y usted le anota 4, o sea que va a perder 3 y esta las tiene que ganar alguien de los Ajá. que viene subiendo. Bueno, pues supuesto. Miguel, le vamos a pedir unos minutos primera. porque seguiremos con esta conversación. Nos parece importante también revisar lo que están indicando a esta hora de la mañana las autoridades de Medellín, ese dispositivo de seguridad para este fin de semana, pero también las declaraciones que se entregan a propósito del asesinato de la vicerrectora de la UNAULA en la ciudad, Tatiana Balbín, con las autoridades. Adelante. Pero no es una ola, es... De
nuestros policías acá en el municipio de La Estrella, que van a estar todo el Así es, mundo Paula. comprometido. Pues en este momento solo están hablando del tema del dispositivo de seguridad para elecciones. Aseguran desde la policía que no se podrán entregar. Metropolitana. Como yo Hola, ¿sí me escuchan? Población muy fuerte mediante el puesto de mando unificado, 11 agencias, 11 instituciones que vamos a estar allá articulando para tomar cualquier decisión en conjunto. Entonces, les confirmaba que son 2.631 policías de Cipol, GOES, SMAT, Gaula, etcétera, y otros dispositivos de personas que estarán custodiando las elecciones. Se espera un dispositivo total de 4.000 hombres para Medellín y 6.000 para todo el valle de Aburrá. Nos han pedido recordar desde la Secretaría de Seguridad que el consumo de bebidas embriagantes desde las 6 de la tarde del sábado 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del 14 de marzo están prohibidas. Escuchemos en este momento al general de la Policía Metropolitana. Que van a estar orbitando pues en el área metropolitana y en Antioquia, de ser necesario. Tenemos un fuerte componente de drones con sus respectivas tripulaciones para que en tiempo real nos estén enviando imágenes tanto del desarrollo del proceso, pero también en la eventualidad que sea necesario para procesos de judicialización o para procesos pues de transparencia en el evento electoral. Entonces estamos preparados, como bien le hacía referencia, el día de las elecciones, que es la segunda fase del durante, tenemos 3 bloques para el servicio de policía. Iniciamos a eso de la medianoche mediante el traslado del material electoral a los diferentes puestos de votación. Allí tenemos un componente fuerte de motorizados que van a escoltar este material, a llevarlo hasta todos y cada uno de los puestos. Van a ser entregados al personal que ya va a estar de servicio allí después de las 4 de la mañana. De las 8 a las 4 de la tarde, 8 de la mañana, 4 de la tarde, que es el desarrollo de las votaciones, como todos lo sabemos, va a estar el dispositivo que les hacía referencia en todos y cada uno de los puestos, y después de eso, pues ya viene el traslado de los votos a los centros de acopio, a las arcas triclave en los 10 municipios. Allí también tenemos el componente ya dispuesto en los centros de digitalización, en las registradurías, todo listo para garantizar la seguridad y para garantizar de que no vamos a tener ningún inconveniente con respecto a esto. Haciendo referencia ya al... Recordemos que en Medellín son 223 puestos de votaciones que estarán custodiados por lo menos 4.000 hombres de la policía. Nosotros más adelante vamos a pedir declaraciones de la Secretaría de Seguridad acerca del fallecimiento de la vicerrectora. Continúen ustedes con más en Consejo de Reacción. Tati, muchísimas gracias. 7:33 de la mañana, 4.000 hombres entonces hacen parte de ese operativo en Medellín para esta jornada de elecciones. Continuamos hablando con nuestro analista invitado, Miguel Jaramillo. Qué conversación tan interesante. Muy buena, la Miguel. gente está aquí en redes. Pues, Sí, hay muchas preguntas. Mire, Sí. Miguel, yo le quiero preguntar su percepción acerca de lo que puede pasar con las coaliciones, porque hemos visto pues desencuentros en cada una de ellas, sobre todo en el pacto histórico donde Francia Márquez pues de alguna manera ha sentado su voz de protesta si no se cumple ese acuerdo de que el segundo de la votación sería el vicepresidente. Eso parece, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, que no va a suceder así. En el pacto, en el equipo Colombia, digamos que es como donde menos ruido hemos visto. Sin embargo, el asunto de Alejandro Char pues también generó ahí alguna grieta. Y en el Centro Esperanza, ahí sí hemos visto de todo. Como le dice Juan, esa es la colisión Centro Esperanza. La colisión de la Entonces ahí esperanza. ni siquiera sabemos si en caso de que gane, por ejemplo, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria acompañaría esa elección presidencial. ¿Usted cómo lo ve? Lo que pasa es que también de cara a los ciudadanos muchas veces estos conflictos son atractivos, mueven la aguja, generan rating. Entonces habría que leer un poco hasta qué punto hay ciertos de estos conflictos que se están dando y parecieran estar generando unas heridas, una colisión. O son calculados. O también están siendo calculados. Entonces muchos de estos conflictos o de estas tensiones lo que buscan también es notoriedad, y hay que decirle a los televidentes que hace parte de la dinámica estrategia política, de lo que la gente consume, de lo que la gente le De la gusta. puesta en escena. Sí, una puesta en escena, performance. ciertas realidades. Pero si hablamos en términos técnicos, yo creo que no existe ninguna figura dentro de ese andamiaje que hicieron en el pacto, que además el logo tiene las letras del nombre de Petro. Bueno, todo está prefigurado para que Gustavo Petro sea la figura que brille. No hay ninguna figura dentro de los que van a quedar segundo, tercero, cuarto en el pacto histórico que pueda brindarle a Gustavo Petro la posibilidad de ser una figura vicepresidencial lo suficientemente atractiva y con la suficiente cantidad de votos como para poderlo complementar.
Indudablemente Pero a mí no me será, parece- Miguel, que Francia Márquez puede ser una sorpresa ahí. O la primera dama, o la gestora social, como se... Francia Márquez va a ser una sorpresa, Andrea, pero va a ser una sorpresa endógena. Es decir, va a traer votos del mismo sector. Claro. Y Gustavo Petro, para poder lograr ganar en primera vuelta, necesita votos exógenos, necesita votos incluso de afuera. centro-derecha. Cierto, ni siquiera liberal, porque yo no creo mucho en esa máquina liberal de César Gaviria, demoledora. Eso hace parte del pasado. Hoy la política ha cambiado. Una de las cosas que me va a dar un fresquito más grande el domingo a las 7 de la noche es ver muchas máquinas sin carisma quemadas en el país. Entre esas del Partido Liberal. Pero no por un tema de rabia, ni odio, sino que la máquina per se en los 80, cuando uno estaba pequeño, era la máquina y se acabó. Qué carisma ni qué nada, tarima y lo que sea. Hoy eso se acabó. Hoy hay que salir a la calle, repartir Sí. el volante, sonreír, estar ahí, cumplirle a la gente y además pues tener una buena estructura. Pero hay gente que cree que solamente con la estructura y con discursos de personería de colegio, con todo el respeto, va a poder llegar ahí. Y hoy, digamos, el ciudadano creo que es más demandante, es más inteligente, entiende mucho más de estas cosas y traga menos entero. Además que las redes hoy se convirtieron en ese gran hermano que claro. muestran todo. Claro. Hoy ya no se puede Sí. ocultar, no se puede poner Photoshop en las fotos, o sea... Miguel, y ese tema de las sorpresas que le preguntaba hace algunos minutos, que usted lo dice, pues sin maquinaria, más de caminar a la calle, ¿no cree usted que el movimiento feminista, que dio una sorpresa en Medellín, va a dar la sorpresa en el Congreso? Creo ¿Le que alcanza? estamos hablando estamos juntas, Sí, ¿no? estamos estamos listas. Yo pienso que están haciendo un muy buen trabajo con su lista, ¿cierto? Y están madurando. Ya tienen una curul en el Consejo, están avanzando políticamente, tienen un voto duro importante, no se puede negar. Sin embargo, yo personalmente no las estoy viendo hoy con una curul en la Cámara en Antioquia. Me gustaría estar equivocado porque realmente son de esos movimientos apasionantes. Yo soy un creyente total en la presencia de la mujer en la política y necesitamos más mujeres en la política, pero tengo la sensación por la lectura del entorno que no les va a alcanzar para poder llegar. Miguel, vea, varios televidentes de esto, don Humberto Bustamante, gran líder de Castilla y líder, pues, dice, tengo muchas dudas en esta elección, pero vuelvo al tema, que bueno preguntarle al invitado de la estrategia, Germán Vargas Lleras, que me tiene desconcertado. Una campaña enorme, mucho dinero, sacar una promo de esas tan cara, que le saquen canción. Ya lleva ¿Para 3 promos. Sí, ¿para esta dónde va semana. él? ¿Qué quiere él? ¿Ese equipo de él está perdido? ¿O finalmente él lo que quiere es impulsar la lista? ¿O finalmente él se va a escribir? ¿Qué hago? Dice don Humberto. Pues don Humberto, lo que pasa es que Germán Vargas Lleras es lo que llamamos en términos muy respetuosos un zorro de la política, ¿cierto? Es un hombre que le metieron en el tetero la presidencia, ¿cierto? Desde su casa. Claro. Y que lo lleva en la sangre con su apellido presidencial además. Sin embargo, es un hombre que se quedó en los 80, no tiene el carisma, no tiene el punch y tiene muchas dificultades que se han presentado en las dos campañas que lo llevan a una desaprobación demasiado grande. ¿Cuál es la realidad de Germán Vargas Lleras? En una probabilidad de participar en la presidencia tenía que salir tarde, porque la desaprobación es alta. Entonces no se puede decir hoy que Germán Vargas Lleras no tenga ninguna opción. Sin embargo, tiene 3 caminos. Primero, que hoy se inscriba alguien de su partido y ser relevado antes del 18 de marzo por Sí, él para reemplazarlo. para reemplazarlo. Segundo, que no se inscriba y apalanque la gente del Congreso, que es lo que está haciendo en un timing perfecto, me parece a mí, y en un priming, en un marco, digamos, ideal. Y lo tercero es que efectivamente se lance, se presente hoy, pero eso pasaría indudablemente por ejercicios de investigación, porque una persona como estas, lo conozco por personas cercanas, siempre analiza muy bien estos terrenos antes de tomar algún tipo de decisión. Entonces, indudablemente le convino salir tarde, aplicó un timing para el tema del Congreso, y si entra o a fortalecer la derecha o a dividirla. Claro. Miguel, vea, por acá también está Nata Castro en la red social Twitter. Más que una pregunta, es un análisis y yo quiero su percepción sobre ese tema. Dice, lo único que me inquieta es que muchos votarán por un candidato evitando que cierto candidato no llegue. Exacto. ¿Podría pasar eso en las consultas? El Claro, menos por peor. supuesto que sí. Y eso es uno de los temas que, digamos, yo sé que en el entorno de la estrategia política algunos me rebaten, pero yo estoy convencido de que este domingo va a haber contaminación de coaliciones. Es decir, Sí. va a haber personas que van a buscar el rival menos peor para su respectivo candidato. Y sabemos que en la pelea del toche con Guayaba Madura del pacto, Petro la tiene ganada. Hace rato. Busca la reposición de votos, sí, pero muchos de esos electores del pacto histórico van a buscar contaminar las elecciones de coalición Equipo por Colombia
y de también la Centro Esperanza, en busca de fortalecer rivales que sean más fáciles, entre comillas, o quizá más rentables políticamente para ese camino de Petro en primera vuelta, o dejar fuera del camino rivales que sean más proclives y con votos a adherir a Gustavo Petro en medio de las diferencias reales que pudiera haber en esas coaliciones. Miguel, yo veo que usted se atreve para los pronósticos. ¿Qué tan acertadas cree que van a ser las encuestas? Que en todas pues ya hay un ganador, ya hay un presidente según esas encuestas. Andrea, yo creo que definitivamente, digamos, tengo que ser respetuoso porque hago parte además de ese gremio donde también hay personas que hacen un trabajo muy valioso. Las encuestas hay que entenderlas como una fotografía del día, ¿cierto? Claro. Como una fotografía del momento. Yo creo que hoy a las encuestas hay que ponerles definitivamente escucha social digital, con una buena herramienta. Hay que ponerle grupos focales y otra serie de herramientas. Uno no se puede quedar solamente en una encuesta, así tengas una muestra representativa. Cierro paréntesis. Creo yo que se van a equivocar. ¿Por qué razón? Porque a partir del lunes empieza una nueva campaña presidencial. A partir del lunes va a haber una recomposición fuerte de las fuerzas políticas. Claro. En un 48% va a cambiar el Congreso de la República, en un 48%, es real. 48%. No hace falta pues, ser en granadino para uno decir que se va a transformar porque las fuerzas han cambiado mucho. No solamente en las fuerzas y las vertientes ideológicas, sino en la participación por escaños de los nuevos legisladores colombianos. Entonces empieza una nueva contienda política donde vamos a tener más o menos 12 candidatos. Creería yo que antes de primera vuelta estaremos sobre los 7 y llegaremos a un grupo de 5 o 6 el 29 de mayo, donde 3 van a tener opción, donde 3 fuerzas políticas van a tener opción. Aquí lo saluda nuestro colega y conocido suyo también, David Suárez Tamayo. Dice, Vargas Lleras no tiene más que 1 millón de votos, no creo que llegue. ¿Qué pasa con candidaturas como la de un señor Gilberto Tobón que ha salido por Antioquia a hablar y que es muy notorio? ¿Llegará? Sí, hay que decir que Gilberto Tobón es cabeza de lista de un partido político, digamos, que tiene notoriedad. Y esa cabeza de lista en una lista cerrada creo que le da una alta probabilidad. Es parecido a lo de Mabel Lara en el nuevo liberalismo. Encabezan listas y cuando tú revisas el sistema de Hall y ves el cociente electoral y la cifra repartidora, te das cuenta que hay una altísima probabilidad, pues obviamente, de que esa cabeza de lista. Es parecido al caso del señor Alejandro Toro del Pacto Histórico en Antioquia, un hombre totalmente desconocido, pero que al ser cabeza de lista y, digamos, por el fenómeno que estamos viendo, es casi que un representante de la Cámara electo. Bueno, Miguel, pues muchas gracias. Se nos está acabando. Pero sabe que el lunes aquí otra vez vamos a tener a Miguel. Nos va a estar hablando después de las 8 de la mañana con ese análisis ya de lo que pasó y por supuesto con estas cifras que ya quedamos. Miguel, muchas gracias.